para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar con Luis Xavier Grisanti en la presentación de hoy sobre Francisco de Miranda. Luis Xavier es economista de Georgetown University con maestrías en Administración, Gerencia y Relaciones Internacionales en la Universidad Libre de Bruselas y en Georgetown. Es presidente de la Junta Directiva del Banco Exterior, coordinador y profesor de posgrado en Economía de los Hidrocarburos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central, miembro del Consejo Directivo y del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, fue presidente ejecutivo fundador de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, ABHI, durante 20 años, del 2003 al 2023. Gerente de Planificación de Comercio Internacional de PDVSA, gerente de Planificación y Finanzas de Industrias Benoco, director de gabinete del Ministerio de Energía y delegado en la OPEP, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, embajador de Venezuela en la Unión Europea y Bélgica, viceministro y ministro encargado de Hacienda, representante en el Banco Central de Venezuela, gobernador alterno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, director de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, consultor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es autor de las biografías de Carlos Sublet, Alberto Adriani, Manuel Egaña, Héctor Grisanti Luciani y Aristides Calvani. Es coautor de 16 libros sobre energía, comercio e integración, incluyendo Francisco de Miranda, Europa y la integración latinoamericana, junto con el catedrático belga Christian Gimmer. Con ustedes entonces queda Luis Xavier Grisanti. Adelante, Luis Xavier. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Eduardo Betancur y a Carlos Sánchez de VAPA y de Beneamérica por esta honrosa distinción al invitarme pues a dirigirme a ustedes en el día de hoy. A las 5 de la tarde del día 10 de julio de 1783, el joven caraqueño Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, de 33 años de edad y hasta la víspera teniente coronel del ejército del Reino de España, apostado en La Habana, Cuba, desembarcó de la balandra Prudence y pisó tierra cerca en New Bern, en la costa del estado de Carolina del Norte, una de las 13 provincias inglesas que 7 años antes, en 1776, habían fundado una nueva república independiente que le darían por nombre Estados Unidos de América. El todavía súbdito del rey de España, Carlos III, huía de la Segunda Real Orden instituida por el Tribunal Inquisitorial de Sevilla y el Supremo Consejo Inquisitorial de Madrid, que lo despojaba de su grado militar y del servicio, ordenaba su arresto y prisión, le confiscaba libros y pertenencias, le incomunicaba y le prohibía escribir, por el delito de poseer y contrabandear objetos y libros prohibidos por la Inquisición española. Cuando 17 meses y 5 días más tarde, a la misma hora del 15 de diciembre de 1784, zarpa para Londres desde Boston en la fragata mercante Neptuno, el precursor de la independencia hispanoamericana se ha convencido de las virtudes políticas, económicas y sociales del constitucionalismo republicano de la naciente democracia estadounidense. Tanto, como lo señala la historiadora y presidenta de la Academia de la Historia actualmente, Inés Quintero, que entre los documentos que se lleva se halla un proyecto de presupuesto de fecha 24 de noviembre de 1784, detallando los gastos que debían incurrirse para equipar y sostener una fuerza militar de 5.000 soldados durante 5 años, destinada a emprender la emancipación de su país natal y de la América del Sur. En la amplia biblioteca que llegó a copiar, de casi 6.000 volúmenes, el humanista caraqueño llevaba desde su permanencia en España,
entre 1771 y 1780, los libros de los principales autores del siglo de la Ilustración europea, además de los clásicos grecolatinos: Hume, Locke, Burke, Gibbon, Newton, Robertson, Lord Chesterfield, Lord Bolingbroke, Adam Smith, Watson, Ferguson, Stuart, Milton, Junius, Descartes, Gassendi, Holbach, Leibniz, Maquiavelo, Montesquieu, Raynal, Rousseau, Spinoza, Voltaire, autores prohibidos por la Inquisición. La tenencia de libros prohibidos desde sus años mozos serán su karma por el resto de su vida, a los ojos de las autoridades monárquicas y eclesiásticas de España. En efecto, sin el conocimiento del entonces capitán del regimiento de infantería de la Princesa, luego de Aragón, de 28 años y de servicio en Cádiz, el Tribunal Inquisitorial de Sevilla, el 11 de noviembre de 1778, ofició al Consejo de la Suprema Inquisición de Madrid, cito, una sumaria de 155 hojas contra Francisco de Miranda por delitos de proposiciones, retención de libros prohibidos y pinturas obscenas. Cierro la cita. Madrid instruyó sucesivamente al Tribunal de Sevilla para que ejecutéis, cito, que al fin va sentado y ha resuelto el Consejo. Tomás Polanco, 1997. El proceso no concluyó allí. El 17 de diciembre de 1781, el Tribunal de Sevilla amplió y devolvió la causa a Madrid con 210 hojas útiles. Apunta el historiador Tomás Polanco Alcántara. Entre tanto, el tenebroso ministro de las Indias, José de Gálvez, valiéndose de una calumnia, hace saber al rey Carlos III que el capitán Miranda, no obstante haber sido uno de los protagonistas de la victoria del ejército español contra el inglés en el sitio y ocupación de Pensacola y las Bahamas, recuperando para España la soberanía sobre el territorio de Florida, había mostrado al comandante supuestamente de las tropas británicas derrotadas, el general Campbell, las fortificaciones de La Habana, ordenándose la separación del servicio. Sí. Bueno, aquí está Francisco de Miranda, joven, capitán de infantería del batallón de la Princesa, Reino de España, 1771-1783, quien fue ascendido al rango de teniente coronel por el general Juan Manuel de Cajigal, después de la capitulación de Pensacola, Florida, en 1781. Como pueden ver, fue un hombre muy exitoso con las damas, toda la vida. Y lo pueden ver allí, pues, en esta foto, una de los cuadros más jóvenes y poco conocidos de nuestro precursor de la independencia. Aquí tenemos también al gobernador de Florida, Bernardo de Gálvez, quien se ensañó junto con su tío José, ambos muy importantes en el gobierno de España, contra Francisco de Miranda, como podemos apreciar aquí. El 5 de febrero de 1782, pese a la defensa decidida de su jefe, el gobernador y capitán general de Cuba, mariscal de campo, Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, lo cual, por cierto, le llevará a juicio y prisión por 10 años en España, por la misma causa contra Miranda. El Supremo Consejo Inquisitorial determinó que el oficial caraqueño, cito, fuese preso con embargo de bienes, se le siguiera causa hasta definitiva y al tiempo de su prisión se reconocieran las pinturas, libros y papeles que tuviere, recogiéndose los prohibidos. Cierro la cita. Aquí tenemos una foto de quien fue siempre su defensor,
general Juan Manuel de Cajigal, y Montserrat, gobernador y capitán general de Cuba, y que era el jefe directo de quien era ayudante de campo, el capitán Miranda. Por cierto, este no es el general Juan Manuel de Cajigal, venezolano que nació en Barcelona y que sirvió y fue el fundador de la Academia Militar de Venezuela. Este era su tío. Igualmente, por cierto, la familia de Cajigal fue una familia muy notable en la España de ese entonces, y durante varias generaciones, varios de los Cajigal, inclusive en un momento dado creo que 3 o 4 eran generales del ejército español. Por si fuera poco, una nueva orden real, el 11 de marzo de aquel año, instruyó que Miranda fuese arrestado, cito, privado de toda comunicación y del uso de la escritura. La persecución a Miranda fue feroz, expedita, violatoria de sus legítimos derechos y ostensiblemente amañada e injusta. No le quedó más remedio al joven Miranda que desertar. Tenía 31 años, 33 años, como ya indiqué anteriormente. En un principio tenía la determinación de volver a España por Estados Unidos e Inglaterra para defender su inocencia. Casi 2 décadas después, imagínense, 20 años en una vida, bueno, como el tango de Gardel, 20 años no es nada, pero aquí sí lo era. Casi 2 décadas después, más tarde, tanto Cajigal como él fueron absueltos de 2 de las acusaciones, contrabando y traición, según Ángel Grisanti, en uno de sus libros, 1954. Pero sin duda su viaje de 17 meses y 5 días por Estados Unidos le convenció de que su destino no era otro que consagrarse a la independencia de la América Hispana. Pero dejemos que sea el propio alumno de la Universidad de Santa Rosa de Caracas quien nos indique por qué inició su largo periplo que lo llevaría a Estados Unidos, Europa y Rusia. El teniente coronel Miranda, cuya promoción nunca le fue reconocida después de la exitosa actuación en el sitio y ocupación de Pensacola, escribe 2 cartas de despedida a su protector Juan Manuel Cajigal. La segunda de carácter más personal. Cito a Miranda: todos estos principios, que aún no son otra cosa, toda esta simiente que con no pequeño afán y gastos se han estado sembrando en mi entendimiento, quedarían desde luego sin fruto ni provecho por falta de cultura a tiempo. Imagínense, ya era un erudito, pero consideraba que todavía le faltaba cultura. La experiencia y el conocimiento que el hombre adquiere visitando y examinando personalmente con inteligencia prolija en el gran libro del universo, las sociedades más sabias y virtuosas que lo componen, sus leyes, gobierno, agricultura, política, comercio, arte, militar, navegación, ciencias, artes, etc., es lo que únicamente puede sazonar el fruto y completar de algún modo la obra magna de formar un hombre sólido y de provecho. Si he de merecer a usted que, si pudiese por sí solo transigir mis asuntos, respecto a tener en su poder documentos suficientes para pasar por 4 años a Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Italia, etcétera, a viajar y perfeccionar mi incompleta educación. Imagínense ustedes, cierro la cita. Su profundo sentido de la libertad individual por encima de las potestades del Estado, sin duda proviene no solo de su experiencia de perseguido perenne por los mantuanos caraqueños, por la Inquisición, por la corona española, por los jacobinos revolucionarios franceses, por los generales galos que querían apoderarse de Bélgica, y finalmente también de nuevo por los propios mantuanos caraqueños, cuando ya regresa a contribuir a la independencia venezolana en 1810, sino del conocimiento directo que llegó a poseer del parlamentarismo pluralista inglés y de las nacientes instituciones republicanas y democráticas de los Estados Unidos de América, cuyos padres fundadores tuvieron la audacia de desechar el absolutismo mercantilista monárquico y la sabiduría de establecer un régimen de libertades
individuales y de comercio, custodiado por 3 poderes públicos separados y autóctonos. Aquí tenemos en este cuadro donde estaba apostado el capitán Francisco de Miranda en La Habana, bajo las órdenes del general Cajigal, se le encomienda una misión en Kingston para la compra de armas igualmente, y aquí está también en el mapa Pensacola, que se logró la rendición por parte del general Cajigal y el capitán Miranda, y también en la rendición en las Islas Bahamas. La rendición en las Islas Bahamas no hubo enfrentamientos bélicos, sino que el comandante militar inglés allí se rindió. El destacado desempeño del oficial venezolano de 31 años le valió el ascenso al grado de teniente coronel por parte de su jefe y mentor, el general Cajigal y Montserrat, de quien era ayudante de campo. España entonces enfrentaba a Inglaterra, prestó una invalorable ayuda a favor de la independencia de los Estados Unidos. Es evidente que al liberar Florida y sacarle a los ingleses de Florida, la capacidad del general Washington para concluir la independencia, imagínense ustedes que hubieran concluido la independencia los Estados Unidos a través de la última de las guerras en 1783, y la Florida, que era mucho más grande, su territorio de lo que es actualmente, estuviera todavía en manos inglesas. Así que la contribución de España y también del general Montserrat, del general Cajigal y del capitán Miranda fue fundamental para la independencia de los Estados Unidos. La segunda actuación a favor de la emancipación norteamericana tuvo lugar en Nueva Providencia, Islas Bahamas. El general Cajigal, cito, al frente de una fuerza expedicionaria de 2.000 hombres, numerosa artillería, 10 bergantines, una fragata, diversas naves pequeñas y 48 embarcaciones de transporte, zarpó de La Habana el 22 de abril de 1782, demandando el 6 de mayo la rendición de la plaza al capitán general y comandante en jefe de las Islas Bahamas, el británico John Maxwell. No hubo enfrentamiento bélico. El comandante inglés aceptó la capitulación y el 8 de mayo los españoles tomaron posesión de las estratégicas islas. Cajigal confió los trámites de la rendición y capitulación al ascendido teniente coronel Miranda. Cuando tiene que abandonar su carrera militar al servicio de su Majestad Católica y parte de La Habana el 1 de junio de 1783 en la balandra Prudence, el hijo del próspero inmigrante canario, don Sebastián de Miranda y Ravelo, y Francisca Rodríguez de Espinosa, también de ascendencia canaria, se despide de su amigo y jefe Cajigal, expresándole que no solo irá a reivindicar su nombre y honor en España de los juicios a los que se le sometió por la posesión de libros prohibidos y por supuesto contrabando y traición, absuelto, como ya indiqué, 20 años más tarde, en 1799, casi 20 años más tarde, sino que realizará un viaje por las recién libertadas 13 colonias para formarse mejor. La ruta de Estados Unidos e Inglaterra le permitiría llegar a España sin ser perseguido en el camino. El viaje formativo a los Estados Unidos entre 1783 y 1784. El culto joven caraqueño va a permanecer en la naciente República Norteamericana entre el 10 de julio de 1783 y el 15 de diciembre de 1784. La guerra de independencia de los Estados Unidos acababa de concluir con la victoria de los patriotas estadounidenses frente a los británicos. Exactamente el 4 de febrero de 1783 se había acordado el cese de hostilidades a favor del general Washington y de la nueva república. El Tratado de Versalles del 3 de septiembre de 1783 aseguraba la libertad y la paz de la nueva república. Durante 17 meses
de observación y estudio, de disfrute y esparcimiento, Miranda va a visitar New Bern, Beaufort, Wilmington, Charleston, Filadelfia, Nueva York, West Point, Albany, New Haven, Westerfield, Hartford, Middletown, New London, Newport, Providence, Salem, Portsmouth, Newburyport y Boston. Ahí tenemos en este mapa completo la ruta tomada por parte de Francisco de Miranda en su visita a los nacientes Estados Unidos de América. A pocos días de llegar a New Bern, capital de Carolina del Norte, se celebra el 11 de junio un barbecue, y lo pone así, por cierto, en su archivo, en su diario, para festejar la capitulación de Inglaterra. Miranda participa de la festividad y apunta en su diario de viaje. Cito: los primeros magistrados y gentes del país comieron y bebieron un cochino asado y un tonel de ron. Es imposible concebir, sin haberlo presenciado, una asamblea más puramente democrática, subrayo puramente democrática, y que abone cuanto los poetas e historiadores griegos nos cuentan de otras semejantes entre aquellos pueblos libres de Grecia. Fíjense, era evidente, los Estados Unidos nace con un sentido de la igualdad bastante más superior que la independencia hispanoamericana, donde teníamos sociedades muchísimo más estratificadas. Le agradan en particular Filadelfia, Nueva York y Boston. De Filadelfia expresa en su diario, cito: ciudad hermosa, libre y comerciante, sin lugar a dudas la mayor y más hermosa de todo este continente. Las casas son cómodas, aseadas y de buen gusto, aunque algo pequeñas. Su iluminación por las noches y la vigilancia de los guardias establecidos en cada esquina para la seguridad y buen orden de la ciudad convierten a Filadelfia en una de las más agradables y bien ordenadas poblaciones del mundo. Se relacionará o establecerá amistad para toda la vida con las figuras más prominentes de la sociedad estadounidense, tanto en la política como en los negocios y las artes, además de compartir con damas de gran belleza y cultura. Conocerá a, cito, Mrs. Colleton, Mrs. Sawyer y Miss Glover en Charleston, a Mrs. Morris, Mrs. Penn y Mrs. Powell en Filadelfia, a Mrs. Haley, Mrs. Morton y Mrs. DeBlois en Boston. Alternará con profesores y estudiantes en las visitas que realizó a las universidades de Princeton, Yale y Harvard. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, quien no tuvo especial predilección al principio por el precursor de la independencia, escribió muchos años después. Cito a John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Durante nuestra guerra revolucionaria, el general Miranda vino a los Estados Unidos, viajó a través de muchos estados, si no de todos. Fue presentado al general Washington y a sus ayudantes, a sus secretarios y a todos los caballeros de su familia. Adquirió el carácter de erudito clásico, de un hombre de saber universal, de un gran general y maestro en todas las ciencias militares, poseedor de una gran sagacidad, una mente inquisitiva y una curiosidad insaciable. Es una opinión generalizada que en los Estados Unidos nadie conoce mejor o más que Miranda las familias, grupos y relaciones del país, y que ningún oficial de nuestro ejército, ni ningún hombre de Estado de nuestras asambleas conoce mejor o más que él de ninguna campaña, sitio, batalla o refriego que se haya dado durante toda nuestra guerra de independencia. Su tema constante de conversación era la independencia de América del Sur, sus inmensas riquezas, sus recursos inagotables, su numerosa población, su impaciencia bajo el yugo de España y su disposición a sacudirse
del dominio español. Cierro la cita de John Adams acerca del precursor. A partir de las cartas de presentación que le preparó el general Cajigal, una de ellas dirigida al propio general George Washington, y el norteamericano James Seagrove en La Habana, el curioso viajero hispanoamericano conoció y trató, entre otros, al doctor Salomon Halling, médico de Carolina del Norte, a Alexander Hamilton, uno de los hombres más lúcidos de la generación fundadora de la República, fundador del primer banco de Estados Unidos y secretario del Tesoro del presidente Thomas Jefferson, al reconocido jurista y juez Adeneus Burke, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Carolina del Sur, al general William Moultrie, defensor de la ciudad de Charleston frente a las tropas inglesas y 2 veces gobernador de Carolina del Sur, al doctor Ezra Stiles, presidente del Princeton College, y a Robert Livingston II, hijo de un acaudalado empresario de Albany de origen escocés, fundador de una de las familias más respetadas del país. Aquí vemos en el cuadro a Robert R. Livingston II, conocido como el canciller, fue corredactor de la independencia de los Estados Unidos y fue el secretario de Estado del presidente George Washington durante su mandato. Y también está aquí el general William Moultrie, héroe de la independencia de los Estados Unidos. Con el canciller, con Robert Livingston, estableció una relación también más personal y amistosa el entonces capitán Miranda. Robert, conocido como el canciller, fue corredactor del Acta de Independencia de Estados Unidos, primer secretario de Estado de la Confederación y ministro más tarde de su país en Francia. Fue tan estrecha la relación de Miranda con la familia Livingston que una de las hijas de Robert, Susan, tendrá un romance con el joven oficial y prácticamente se dio por un hecho el inminente matrimonio, aunque ya imbuido del fuego sagrado en el alma, cito, que más tarde le atribuiría Napoleón, el gran corso, el caraqueño prosiguió viaje a Europa sin casarse. Fue este, sin embargo, el primer amor verdadero de Francisco de Miranda en ya su apasionante vida. Tanto que en una de las numerosas cartas que más tarde le escribe Susan Livingston al caraqueño, ya residenciado en Londres, le cuenta jocosamente ella, que entre sus amigos la llaman la reina de los incas. Aquí vemos un cuadro de Susan Livingston, la novia americana y primer amor de Francisco de Miranda. El precursor presenció la entrada triunfante del general George Washington a Filadelfia, primera capital de la República, el 8 de diciembre de 1783. La cálida recepción de niños y adultos impresiona al venezolano, quien sentencia en su diálogo lo siguiente, en su diario de viajes. Cito: niños, hombres y mujeres expresaban tal contento y satisfacción como si el Redentor hubiese entrado en Jerusalén. Y es cosa singular, por cierto, que habiendo tanto personaje ilustre en América, que por su virtud y talento han formado la gran y complicada obra de esta independencia, nadie tiene un aplauso general ni la popularidad que este jefe, o mejor decir, nadie la posee sino él. Aquí vemos pues al general George Washington, comandante en jefe del ejército continental entre 1775 y 1783, presidente de la Convención Constitucional 1787, bueno, una verdadera Convención Constitucional, y primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1787. Miranda tendrá la oportunidad de cenar con el prócer virginiano y, como afirma la
académica Inés Quintero se las arregla para cenar todos los días durante su permanencia en Filadelfia. En su diario de viaje, Miranda dice sobre Washington, cito, circunspecto, taciturno y poco expresivo. Bien que un modo suave y gran moderación lo hacen soportable. Nunca conseguí verlo deponer estas cualidades. Sin embargo, de que el vaso corría con humor y alegría por sobremesa y que al beber ciertos tostes o saludos se ponía de pie y daba sus 3 cheers con todos nosotros. Cierro la cita. Si la relación de Miranda con Washington fue cortés y circunstancial, el primer presidente de los Estados Unidos era 18 años mayor que él, la amistad con el mayor general Henry Knox, secretario de guerra durante la presidencia de Washington, entre 1789 y 1797, fue estrecha y solo se extinguió con su muerte en 1806. Nacidos ambos en 1750, el precursor consideró al héroe de la independencia estadounidense, cito, uno de los militares más instruidos en la teoría y en la práctica del arte de la guerra. Lo califica de ídolo y destaca su trato es bastante agradable y su conversación interesante. Knox, a su vez, señala a Miranda como, cito, caballero español de carácter y gran información, con inteligencia y talento, entusiasta de la causa de la libertad, poseedor de un extenso conocimiento de los hombres y de las cosas. El venezolano universal frecuentó, aquí vemos también la foto del general Henry Knox, quien vivió entre 1750 y 1806 y era contemporáneo de la misma edad, nacieron el mismo año del general Miranda. Fue uno de los más estrechos colaboradores durante la Guerra de Independencia y fue el primer secretario de guerra del presidente George Washington. El venezolano universal frecuentó en Boston el veterano político e intelectual Samuel Adams, nacido en 1722, firmante del Acta de Independencia, congresista, gobernador de Massachusetts y primo hermano del segundo presidente de Estados Unidos, John Adams. Por cierto, les comparto con ustedes que la cerveza Samuel Adams es la cerveza preferida de este servidor. Discurrieron Miranda y Samuel Adams sobre la Constitución y el ilustre bostoniano concedió al caraqueño la razón en 2 objeciones a la Constitución de ese Estado de la Unión. Primero, la ausencia de la virtud como fundamento de la democracia y requisito para ejercer poderes y dignidades, los cuales eran otorgados a los poseedores de propiedades en aquella época. Es interesante esta observación de Miranda porque demuestra esa condición que tenían su familia y su padre, que fue enjuiciado, que fue denunciado y no se le permitió ser capitán de los húsares blancos de Aragua cuando fue ascendido en su momento como capitán su padre, que era un comerciante y se consideraba pues en la actividad comerciante, siendo un canario español, no se le consideraba que era parte del mantuanaje caraqueño. Aun cuando consideraba que el derecho a la propiedad era inseparable del de la ciudadanía. Escuchen, el derecho a la propiedad era inseparable del de la ciudadanía. Esto es Francisco de Miranda. Y segundo, la contradicción expresa en el texto constitucional, según la cual se garantizaba la libertad de culto y a su vez se exigía la profesión de la religión cristiana para ejercer cargos legislativos. Eran cristianos protestantes, como bien sabemos, los padres fundadores de los Estados Unidos eran preeminentemente, aunque de diferentes corrientes del protestantismo cristiano. Y esto era lo que decía Miranda, decía, si hay libertad de culto y se exige la religión cristiana, hay una contradicción, porque entonces no se puede ejercer cargos legislativos los que no sean cristianos.
o los que no sean cristianos igualmente. El 15 de diciembre de 1784, Miranda, de 34 años, lleno de entusiasmo y ya imbuido definitivamente de su proyecto de vida, que no era otro que la emancipación de la América hispana, partió de Boston rumbo a Inglaterra en la fragata Neptuno. Fue un viaje de singular significación para el resto de su vida. Pudo, en primer lugar, contrarrestar las tradiciones de sociedades estratificadas y monárquicas, como la europea y la hispanoamericana, con las innovadoras modalidades igualitarias del nuevo republicanismo americano. Fundado en la virtud, el emprendimiento individual y el espíritu libertario de sus rutinas existenciales. Se formó un criterio favorable, estas son conclusiones de este servidor, se formó un criterio favorable de la naciente República Norteamericana y registró el espíritu democrático de sus ciudadanos. Uno de sus principales biógrafos, el historiador escocés William Spence Robertson, en su extraordinaria obra The Life of Miranda, subraya la significación del primer viaje del precursor a los Estados Unidos. Cito: el sospechoso conspirador había aprovechado mucho su visita a los Estados Unidos. Había perfeccionado su conocimiento del idioma inglés y conocido a los partidos y políticos de América del Norte. Había estudiado las maniobras de los enemigos en la guerra que dividió al Imperio Británico. Con reacción crítica había observado ciertas manifestaciones del espíritu democrático en los ciudadanos de los estados. Sin embargo, la sensación de felicidad que prevalecía en el pueblo de la nueva república le había dejado una profunda impresión en su espíritu. El trato y amistad con los más sobresalientes protagonistas de la Revolución Americana afirmó su convicción de que hombres ilustrados y virtuosos pueden y deben, independientemente de su procedencia social, dirigir los destinos de una nación moderna. Fíjense lo visionario y lo importante esta conclusión de este servidor acerca de los escritos, pensamientos y actuación de Miranda en Venezuela, en Norteamérica y en Europa, en América. Su relación con los más altos representantes de los tres poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y sus estadios y discusiones sobre la Constitución de los Estados Unidos y de otros estados de la Federación, le permitieron valorar el funcionamiento efectivo de un novedoso sistema republicano de gobierno en el Nuevo Mundo, cuando la civilizada Europa no se planteaba la superación de su sistema monárquico absolutista de organización política, e inclusive 13 años antes de la Revolución Francesa. En opinión de una de sus biógrafas, la historiadora Carmen Bohórquez Morán, cito: Miranda recorre el país, Estados Unidos, y penetra en sus costumbres y en su modo de organización social y política. Cada acontecimiento y cada situación son inmediatamente comparadas con su equivalente en el mundo español. Evidentemente, el contraste más impresionante se le presenta en lo político, no solamente porque constata la realización de prácticas de algunos principios políticos aprendidos en sus lecturas secretas, tales como el de las libertades individuales sean garantizadas por la Constitución, o la democracia de ciudadanos iguales entre sí, o la separación de poderes dentro del Estado, sino sobre todo porque tiene la ocasión de observar también directamente la independencia del poder político respecto a cualquier otra influencia externa. Cierro la cita. El humanista caraqueño pudo también distinguir el comportamiento civilista de los generales estadounidenses, héroes de la independencia. Pocos de ellos se interesaron en la búsqueda de cargos burocráticos en el gobierno o en la procura de posiciones de representación popular. La mayoría de ellos simplemente se dedicó y regresó a sus actividades productivas privadas, sin pretender subvertir el orden constitucional. No hubo coroneles carujo en la naciente República estadounidense, ni entonces ni nunca. La alternabilidad en el poder
como principio fundamental de toda democracia auténtica, fue practicada por el general George Washington, el primero de los padres fundadores, cuya veneración popular pudo constatar el venezolano en persona. Washington, como se sabe, renunció inmediata e irrevocablemente al supremo mando militar después de la última batalla por la independencia de su país en 1783 y regresó simplemente a sus labores de productor agropecuario. No solo aceptó renuentemente un segundo periodo presidencial de 4 años, sino que se negó rotundamente a aspirar a un tercero. Sus sucesores John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe y John Quincy Adams fueron todos civiles. Los tratadistas ingleses de la libertad en el siglo XVIII, que tanto influyeron en la configuración constitucional del experimento republicano norteamericano, y ojo, era un experimento auténticamente, esto no se había tratado, fuera pues de comparaciones pues con la Grecia democrática de Pericles. Encontraron audiencia preclara en los padres fundadores de los Estados Unidos de América, con quienes el perseguido de la Inquisición española compartió tertulias, sueños, mesas y copas. El hombre y la mujer, tanto de negocios como del pueblo llano, impregnaron al precursor del sentido de igualdad de la sociedad norteamericana. Sentido que prevalece, como ustedes pueden advertir, en los Estados Unidos y nunca cesa. Ese es el principio central de la concepción de lo que es la libertad. Miranda acentuó en Estados Unidos el hábito de llevar un diario, el cual va a constituir uno de los elementos fundamentales de su monumental obra Colombella, los 63 injundiosos volúmenes de su viaje, documentos, escritos, planes y anécdotas que dejó para la posteridad. Recoge en Colombella, bueno, aquí está Alexander Hamilton, secretario del Tesoro y fundador del Banco de Estados Unidos, antecesor de la Reserva Federal, que por cierto era caribeño, nació hijo de un inglés en St. Nevis, igualmente. Era un hombre extraordinariamente inteligente. Algunos lo consideran, como el historiador Paul Johnson, quizás el hombre más brillante de esa generación también brillante de libertadores de los Estados Unidos. Sí, aquí está Francisco de Miranda, mariscal de campo y teniente general de 42 años en la Primera República Francesa, 1792 y 1793. Este cuadro, este óleo está, por cierto, en el Salón de los Generales del Palacio de Versalles. Pocos, los venezolanos, tenemos la tendencia bueno, sí, el nombre de Miranda aparece en el Arco de Triunfo de París, pero aquí en Versalles está ese cuadro, además es impresionante, Miranda allí tiene 42 años. Recoge en Colombella el nombre que daría a la inmensa república hispanoamericana desde la Patagonia hasta el río Mississippi, que soñó fundar y a la que dedicó su vida y desvelo, juicios, conceptos y descripciones sobre los hombres y las mujeres, las instituciones y la sociedad, las costumbres y la naturaleza, incluyendo desde las facturas de las posadas en las que se alojó hasta la organización de las cárceles, la arquitectura de iglesias, universidades y bibliotecas, el diseño de mapas geográficos, partituras de música y críticas sobre las artes, la ciencia, la guerra y la filosofía. Bueno, era un hijo del siglo de la Ilustración europea. En los Estados Unidos y en sus conversaciones con Hamilton y Knox, aquí está Hamilton como ya indicamos, y con Livingston y Samuel Adams, entre otros, concibe su idea primigenia acerca de la independencia de Hispanoamérica, la cual va a ir puliendo a lo largo de su siguiente viaje y tránsito vital por Europa, el cual se extenderá el siguiente viaje entre 1784 y 1789, cuando hace el famoso viaje por toda Europa que lo lleva a Rusia, por cierto, entra por Crimea y sale por San Petersburgo. Y es allí cuando conoce a la emperatriz Catalina la Grande, que la hace a Miranda, al joven Miranda todavía, coronel del ejército ruso. No me quiero extender porque hay un libro también, el libro fundamental del historiador Ángel Grisanti, que se llama Miranda y Catalina la Grande, que es el libro probablemente más significativo de la permanencia de Miranda en Rusia. Por cierto, se ha especulado y se dice que supuestamente tuvieron un romance.
Tomás Polanco Alcántara considera que no es así. Miranda tenía en ese entonces 30 y tantos años y la emperatriz tenía 60 y tantos años. Era, digamos, una señora muy avanzada en años. Claro, eso no necesariamente impediría, pero Tomás Polanco Alcántara en su magnífica biografía le da poco pábulo a la noción de ese supuesto romance. Pero no me quiero desviar. En los Estados Unidos y en sus conversaciones con Hamilton y North, como ya indiqué, va a ir puliendo a lo largo del siguiente viaje y tránsito vital por Europa, que se extenderá, como ya indiqué, entre 1784 y 1789, pero más tarde regresa a Londres en 1790. Allí propone a William Pitt, el primer ministro, su primera constitución para la Federación Americana, como él mismo la llamó, y después se va a Francia y cuando actúa como general, teniente general y mariscal de campo. Por cierto, no era tampoco del ejército napoleónico, él fue general de la Primera República Francesa, Francisco de Miranda, cuando en 1792 y 93 Miranda fue general de la Primera República Francesa. Napoleón era un coronel, teniente coronel, estaba estacionado en Toulon, no había tenido todavía ninguna figuración o actividad renombrada de tipo militar. Este primer viaje a Estados Unidos sienta sin lugar a dudas los fundamentos de todo su pensamiento y pasión por la libertad de expresión, de culto y de comercio, por la democracia, las instituciones republicanas, el libre emprendimiento y la igualdad social. Principios que dejó plasmados en sus proyectos de constitución para la Federación Americana, presentados al primer ministro inglés 3 veces, en 1790, en 1803 y 1808, los cuales hicieron de Miranda el precursor del constitucionalismo americano, en opinión del profesor de Derecho Constitucional Héctor Grisanti Luciani. La huella de su fecunda experiencia en los Estados Unidos se encuentra presente cuando en 1790, después de también visitar a la mayoría de los países europeos y Rusia, propone a Pitt el primer proyecto de constitución para la Federación Americana, que él denominó Colombia. Colombia, una nación respetable, ilustre y digna, que sería aliada de la potencia más sabia y más célebre de la tierra. Esa potencia más célebre de la tierra, en juicio de Miranda, era Inglaterra en ese momento. Y ya voy a decir por qué. ¿Y por qué el precursor de la independencia consideraba a Inglaterra la potencia más sabia y más célebre de la tierra en su momento? Por supuesto, quería traer el apoyo financiero y eventualmente militar de Inglaterra para la independencia americana. Y por eso quizás le hablaba seguramente al primer ministro William Pitt en esos términos. Es obvio que procuraba el apoyo de la corona británica para su proyecto de emancipación suramericana, pero su motivación es más profunda. Como Voltaire y Montesquieu, que vivieron en Londres, Miranda desarrolló también un especial respeto por las bondades de la monarquía constitucional y parlamentaria inglesa, después de sobrevivir la experiencia tumultuosa de la Revolución Francesa, que pese a sus servicios a la libertad en el nacimiento de la Primera República Francesa, los radicales revolucionarios jacobinos le apresaron 3 veces, salvándose milagrosamente de la guillotina en tiempos del terror de Robespierre. Para finalizar, comienzo entonces su segunda visita a los Estados Unidos. Desde Nueva York emprende la expedición del Leander en 1806. Este es el Miranda, ya aquí está el joven de 42 años, y aquí está el Miranda ya maduro, con pelo cano, que emprende en 1806, a la edad de 55 años, la expedición del Leander para liberar Venezuela. El caraqueño del fuego sagrado no retornará a Estados Unidos sino 21 años más tarde, el 9 de noviembre de 1805, cuando a los 55 años desembarca en Nueva York procedente de Londres a bordo de la nave Polly. El 12 y 13 de diciembre
de ese año, se entrevista en Washington con el secretario de Estado, James Madison, más tarde presidente de los Estados Unidos, y cena con el presidente Thomas Jefferson, quien a los 62 años ejerce su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Aquí está Thomas Jefferson, que era 7 años mayor que Miranda, vivió entre 1743 y 1826, tercer presidente de los Estados Unidos, y se reunió 2 veces, estando en ejercicio, el de la presidencia. Fíjense lo importante que le concedió Jefferson, que tuvo una primera reunión y después le dijo a James Madison, tráigalo de nuevo porque quiero hablar con él de nuevo, y se reunieron 2 veces en diciembre de 1806. Jefferson le vuelve a invitar a conferenciar al día siguiente. El ministro de los Estados Unidos en Inglaterra, su amigo Rufus King, le había encomendado a los próceres norteamericanos. Jefferson y Madison fueron más condescendientes con los planes de liberación hispanoamericanos de Miranda, acerca de los cuales, por cierto, John Adams guardó serias reservas. El 16 de diciembre de 1805, el general venezolano visitó también a John Quincy Adams, hijo de John Adams y sexto presidente de los Estados Unidos. Aquí vemos este cuadro a su amigo en Londres, uno de sus mejores amigos en Londres, Rufus King, que fue ministro de Estados Unidos en Londres y ayuda a Miranda a entrevistarse con Jefferson y Madison. Y aquí está John Quincy Adams, hijo de John Adams, este último, el sexto presidente de los Estados Unidos. Jefferson y Madison le brindan apoyo moral, mas no material. Esto era importante en ese momento y ya voy a señalar por qué. Le permiten al precursor su actuación en el suelo estadounidense, o sea, estaban perfectamente informados y daban su aval y su anuencia a la realización de todo lo que tenía que hacer Miranda en Estados Unidos para iniciar la campaña del Leander desde Nueva York en ese momento. Le prometen, sí, y esto lo afirma Tomás Polanco Alcántara y otros historiadores, apoyar la independencia suramericana si Miranda da los primeros indicios de éxito de la expedición. Empresarios estadounidenses le prestan apoyo material y logístico. Esto también hay que subrayarlo, porque empresarios americanos fueron los que financiaron la expedición del Leander igualmente. Y a conocimiento, por supuesto, del gobierno en los Estados Unidos. Después de diversos tropiezos de orden operativo y financiero, el teniente general retirado de la Primera República Francesa, Francisco de Miranda, a poco de cumplir 56 años, parte de Nueva York el 2 de febrero de 1806 a bordo de los buques Leander, Bacchus y Bee. El 12 de marzo iza el primer tricolor nacional por él diseñado. Va a llevar efecto la expedición precursora de la independencia venezolana e hispanoamericana, que no fue exitosa en aquel momento y circunstancias, pero que tuvo una repercusión política y mediática indiscutible en Europa, Estados Unidos y América del Sur. Por cierto, fue recibido apoteósicamente en Inglaterra, cuando regresó, no obstante haber sido infructuosa en los intelectuales, la sociedad y personalidades del gobierno en Inglaterra, lo recibieron sumamente bien por haber realizado esa gestión. Conclusión: Miranda, apóstol de la libertad. El 173 aniversario del natalicio de Francisco de Miranda es ocasión propicia para recordar su legado dentro de 3 ejes fundamentales: la libertad, los derechos humanos y la igualdad de género. Su preclaro pensamiento en torno a estos 3 valores democráticos no admite tergiversaciones ni manipulaciones interesadas. El catedrático francés François Delprat se refiere así al ideal libertario del precursor:
actor de primer orden en las tres revoluciones civilizatorias del mundo occidental en los siglos XVIII y XIX. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia hispanoamericana. Dice el profesor Del Prat, las acciones de Miranda se situaron en estos tres grandes momentos de la historia. Es a partir de entonces que la idea de libertad se convierte en una de las poderosas fuerzas de la historia contemporánea. Imagínense usted lo que esto significa. Para el experto belga Christian Guimers, el caraqueño universal, cito, acerca a Europa y América Latina en cuanto a valores comunes como la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura, la tolerancia, el libre pensamiento y el libre comercio. Como afirma Carracciolo Parra Pérez en su emblemática obra Miranda y la Revolución Francesa, el general Miranda, al mando del Ejército del Norte de la Primera República Francesa, en un momento dado, ese ejército tenía 90.000 soldados. Eran varias divisiones, él era el comandante de una de las divisiones, pero el encargado, por ausencia del general Dumouriez, que tuvo que ir a París, de la comandancia general de ese ejército de 90.000 hombres. No quiero restarle importancia a ninguna de nuestras batallas, ni a Junín, ni a Carabobo, ni a Ayacucho, ni las queseras pero eran batallas de 5.000, 6.000, 4.000, 8.000. La batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, se dio con 6.000 soldados al mando del mariscal Sucre y 9.000 soldados por parte de Canterac y La Serna, los generales, el capitán general español. Pero retornando, disculpen que me desvíe un poco a veces, se ocupa de proteger los derechos humanos del ejército austríaco, vencido en la liberación de Amberes, y gira instrucciones para el cálculo, para el cuidado de sus heridos y enfermos, y se niega cualquier maltrato, cito, lo pone en la capitulación Miranda, por ser contrario a los derechos del hombre. Lo escribe de su puño y letra. En la capitulación, el suyo, dice, no es un ejército invasor. Velará por la protección de los habitantes y las propiedades de los ciudadanos. Cierro cita. Y concluye, siendo la ciudadela una propiedad que será entregada al pueblo belga al verificarse la evacuación de la República Francesa. Cierro la cita. Durante la campaña para la liberación de Bélgica del dominio austríaco, Miranda escribe a su amigo y el alcalde de París y diputado Jérôme Pétion, cito, yo le recomiendo una cosa respecto de las mujeres. ¿Por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los individuos no son directa o indirectamente representados cuando ellas son igualmente sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres han establecido a su voluntad? Fíjense lo adelantado del pensamiento de Miranda, no solo con respecto a la protección del ejército vencido en Amberes, sino también con respecto a la igualdad de género. Por cierto, cuando habla y pone en la capitulación que será regresado al pueblo belga una vez se produzca la evaluación de la República Francesa, no todos los generales franceses estaban de acuerdo con ese punto de vista. Algunos consideraban que era necesario anexarse lo que hoy es el territorio de Bélgica. Bélgica no existía, fue fundada en 1830. Más tarde existía los belgas o el territorio belga, pero no existía como monarquía en ese momento constituida. Y en el caso de las mujeres, imagínense, 100 años más tarde es que se recupera el voto para la mujer en los Estados Unidos y 150 años más tarde en Venezuela, que fue en 1947, en la Constitución, en la Constituyente de 1947, que se le dio el voto también a las mujeres. En su obra Miranda, juzgado por los funcionarios españoles de su tiempo, Ángel Grisanti señala, cito, entonces altivo, honorable, soberbiamente dimite su cargo en el ejército hispano para cancelar sus deberes de vasallo y considerarse libre de sus compromisos. Autorizado
por lo que el propio Miranda denomina, entre paréntesis, el derecho de las naciones y el ejemplo dado por virtuosos y grandes hombres en los antiguos y modernos tiempos. Ya, o sea, al consagrarse a la causa de la independencia de su país, de Venezuela y de Sudamérica, él también dimite y dice, no puedo seguir siendo oficial español, obviamente. ¿Cuán necesario ha sido en la historia de las naciones que sus magistrados en funciones de gobierno tengan el sentido de la honra y la rectitud de proceder que Francisco Miranda desplegó a lo largo de su vida? Concluyamos citando el testimonio del propio precursor Miranda sobre la significación de los Estados Unidos en la gestación de su ideario y gesta emancipadora. Años más tarde, en 1792, ya al servicio de la que sería pronto la primera República Francesa, expresó, cito, aquí en los Estados Unidos fue que en la ciudad de Nueva York se formó el proyecto actual de la independencia y libertad de todo el continente americano. Bueno, aquí está Miranda en la Carraca, igualmente, aquí está firmando el acta de independencia, fue también corredactor de la primera Constitución. Es una maravilla, él tuvo objeciones, aunque la aprobó a la Constitución de ese diciembre de 1811, la primera Constitución de Venezuela. Y es una delicia leer las observaciones, parecía un profesor de Derecho Constitucional, las observaciones que hizo Miranda a la Constitución de 1811. Aquí pues está Miranda en la Carraca, que por cierto, sí, fue un cuadro pintado por Arturo Michelena, el que más se conoce y el que más conocemos, que vemos nosotros en nuestras aulas en primaria en 1889. Pero ese dicen, o todos los historiadores consideran que Miranda no era ese, sino que era Eduardo Blanco, el famoso autor de Venezuela heroica, igualmente, y pariente del Libertador por el lado de su madre, María Concepción Palacio y Blanco. Bueno, y aquí está la lápida que espera los restos simbólicos entreabierta en el Panteón Nacional. Para todos los mirandianos, evidentemente que ver esta lápida entreabierta que fue hecha por un escultor italiano, bueno, no deja de causar un par de lágrimas, igualmente. Aquí está el libro de William Spence Robertson. Yo lo leí adolescente, y es un libro verdaderamente maravilloso. Yo, por la tradición de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos historiadores y abogados, igualmente, bueno, este fue uno de los primeros libros que leí. Aquí está el de Tomás Polanco Alcántara, que es una edición de lujo extraordinaria, Francisco de Miranda, Don Juan o Don Quijote, y bueno, aquí está la dedicatoria de mi admirado jefe, amigo, el doctor Tomás Polanco Alcántara, para Luis Javier Grisanti, mirandino de tradición, con mi amistad y afecto. Este libro es extraordinario porque muchas de las fotos que están aquí fueron tomadas de esta edición de lujo de Francisco de Miranda. Y aquí está el clásico, Miranda y la Revolución Francesa, de Carracciolo Parra Pérez, canciller de la República, intelectual extraordinario, abogado, historiador, y él escribió este libro que ha sido publicado en más de una edición por el Banco del Caribe, en francés, y después fue traducido al español. Aquí están, si quieren, unas biografías cortas, más cortas, de Miranda. Aquí está el de Mariano Picón Salas, Miranda, también de lujo, bueno, uno de los grandes escritores venezolanos de la historia, y el de Denzil Romero, La tragedia del generalísimo, que es una historia novelada, igualmente, extraordinariamente bien escrito. Yo no sé si ustedes conocen algo la obra de Denzil Romero, pero es un escritor, bueno, que uno se emociona al leerlo, no por ditirambo. Y aquí está el de Inés Quintero, que también cito varias veces. Esto fue para la Biblioteca Biográfica Venezolana. Estos son, si quieren, también una biografía corta. La de Inés Quintero es estupenda. Ella lo amplió más tarde y ahora tiene un libro que se llama El hijo de la panadera, Francisco de Miranda, el hijo de la panadera. Igualmente. Esta historia fue de la Biblioteca Biográfica Venezolana,
el Nacional y el Banco del Caribe, y fue dirigida por el ex canciller fallecido, y historiador y diplomático, y embajador en Washington, también mi antiguo jefe, el Simón Alberto González. Aquí hay varias de las referencias del historiador Ángel Grisanti, el proceso contra los asesinos del mariscal Sucre, la vida ejemplar del gran mariscal de Ayacucho. Aquí son varios de sus libros: El precursor Miranda y su familia, primera biografía general de la familia Miranda, Miranda juzgado por los funcionarios españoles de su tiempo, el proceso contra don Sebastián de Miranda, padre del precursor de la independencia, el sabio Cajigal y su familia. Caramba, me faltaron aquí tenía las fotos de los libros y ahora no me los encuentro. Precursor del Congreso de Panamá y del panamericanismo, Miranda y la emperatriz Catalina la Grande, repercusión del 19 de abril en las provincias, ciudades, villas y aldeas. Y este último, del profesor Cristian Cañar y de este servidor, Francisco de Miranda, Europa y la integración latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, espero no haberles tomado tanto tiempo, pero muchas gracias. Bueno, Luis Javier, muchas gracias a ti, excelente todas estas referencias. Tenemos varias preguntas. La primera de ellas es: más allá del resentimiento que puede haber motivado al chavismo contra el mantuaje caraqueño personificado en el Marqués del Toro, ¿habrá una explicación alterna para reconocer el nombre de Miranda dentro del imaginario chavista, a pesar de ser un republicano que concebía la independencia de Venezuela con un modelo similar al de Estados Unidos? Mira, ya pueden abrir las cámaras y los micrófonos. Sí. Las cámaras las podemos abrir, ¿no? ¿Aquí? Sí. No sé si... bueno, es una pregunta difícil de responder, y evidentemente que Francisco de Miranda fue un fervoroso creyente en las ideas de la Ilustración europea y en la noción democrática surgida pues de Montesquieu, y evidentemente también consideró pues que y admiró a la monarquía que fue crecientemente constitucional inglesa, como lo es en la actualidad. Fíjense en el caso de Inglaterra, por supuesto, el rey de Inglaterra de hoy, no lo digo con ninguna desconsideración, Carlos III, obviamente que no tiene el poder que tenía la reina Victoria, aunque ya durante los tiempos de la reina Victoria, el parlamentarismo inglés y el constitucionalismo monárquico era lo que prevalecía sobre todo. Ahora, en los proyectos de constitución que él presentó a William Pitt, él se pronuncia enteramente republicano, sin duda alguna. De hecho, es la creación de una república que iba desde el Mississippi hasta la Patagonia, y así lo pone en la propuesta de constitución de la Federación Americana. Ahora, él colocaba como jefes de Estado a los incas, porque él quería vincular en estas cosas, sí, muchas cosas era romántico y visionario, pero también utópico en cierta medida, pues tuvo casi 40 años fuera de Sudamérica, de su patria. Entonces, bueno, él propone que hubiera un inca itinerario vitalicio, que tenía que ser una personalidad que estuviera más allá del bien y del mal, y un inca que estuviera en el istmo despachando las actividades regulares de gobierno, y un inca itinerante, porque era tan vasto el territorio que iba desde el Mississippi, porque México llegaba hasta el Mississippi y se adentraba hacia el norte, hacia Arizona, hacia Nuevo México, etcétera. Como bien sabemos, eso fue antes de la guerra de Estados Unidos y México, donde México quedó despojada de una parte importantísima de su territorio. Era evidente pues que el general Miranda, por lo vasto del territorio de la Federación Americana,
tuviera la noción de republicana, pero era vitalicio, como la propuesta de constitución de Bolívar para Bolivia, que creaba una presidencia vitalicia, que por cierto el mariscal Sucre rechazó igualmente y renunció a la presidencia vitalicia que le fue dada en Bolivia como presidente fundador de la República de Bolivia. Entonces, bueno, de manera que obviamente el pensamiento era enteramente republicano por parte de Francisco de Miranda. Mira, te dicen, en la lámina que ilustra a Washington se observa el símbolo de la masonería en su traje. Por favor, ¿puedes Correcto. ampliar si es correcto y si a través de estos encuentros en Estados Unidos conoció acerca de esta doctrina y cuánto influyó en su proyecto? Bueno, sin duda, la mayoría de los intelectuales hispanoamericanos y norteamericanos de su tiempo y europeos igualmente fueron masones, incluyendo Miranda. Y eso indiscutiblemente que alguna modalidad de empatía tenía. En efecto, ahí está. Yo deliberadamente en esta presentación lo puse al general Miranda vestido de civil y vestido en el hábito de gran jefe de la masonería de los Estados Unidos, pero muchos de los héroes de la independencia americana y norte y Suramérica eran efectivamente masones. La masonería ya no tiene la misma significación que tuvo, pero todavía se contempla. Mi abuelo Jesús Emilio, nacido en Rocaribe, hijo y nieto de inmigrantes corsos, era masón. Puedo confesarlo igualmente. Pero sí, en efecto, sin duda alguna, que la masonería pues era cierta modalidad de ejercicio de libertad, de incredulidad y cierto agnosticismo, que era también propio del siglo de la Ilustración, porque el siglo de la Ilustración no fue solamente innovador o renovador en materia de instituciones políticas, sino también a nivel científico. El cientifismo es propio del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración europeo, donde la pertenencia o identidad con las religiones monoteístas perdía significación. Y bueno, la Revolución Francesa es por excelencia, la Declaración de los Derechos Humanos es por excelencia la separación del Estado y de la Iglesia católica, en el caso, por ejemplo, de Francia. Uno de los biógrafos de Napoleón Bonaparte, que es William Cronin, una de las mejores biografías de Napoleón Bonaparte, él dice allí, que es un historiador inglés, que Napoleón Bonaparte no se puso la corona por arrogancia o por vanidad, sino era para subrayar ante el público, ante la audiencia y ante la historia, la separación entre la Iglesia y el Estado. Y esos eran principios pues también importantes a la sazón. ¿Cuál fue el factor principal que le permite a Miranda lograr esas relaciones internacionales en una época donde las comunicaciones eran limitadas? Oye, buenísimo. Bueno, como yo señalé, Miranda tuvo la inteligencia de irse empacado de cartas. Y las cartas, la mayoría de las cartas al inicio fueron del general Juan Manuel de Cajigal, y por eso es que él tiene acceso casi directamente al llegar a los héroes, padres fundadores de los Estados Unidos. Igual hacen Inglaterra con las personalidades de Francia. Y bueno, los dos tomos de la Revolución de Miranda y la Revolución Francesa de Carracciolo Perra Pérez, que por cierto es extraordinario ese libro, los dos tomos,
yo lo leí completo durante mi servicio como embajador en Bruselas. Allí él siempre, por ejemplo, en algunos casos, cuando él fue coronel del ejército ruso, él iba con cartas de Catalina la Grande, como parte del periplo europeo. Inclusive las cartas de Catalina la Grande dirigidas a sus misiones en las capitales europeas eran para que lo atendieran y le dieran cobijo, igualmente, a Miranda. Sin embargo, Catalina la Grande muestra su disgusto con él más tarde, cuando Miranda aparece como general en el ejército francés y la Revolución Francesa, que básicamente la Revolución Francesa, aunque devino en el despotismo ilustrado de Napoleón Bonaparte y después de la tumultuosa Revolución Francesa, iba contra los regímenes monárquicos absolutistas de Europa, uno de los cuales era el de Catalina la Grande. Entonces Catalina la Grande después se enoja con Miranda en ese sentido, pero así igualmente fue él por toda Europa, y las descripciones en el libro de Carraciolo Parra Pérez son verdaderamente extraordinarias. Cuento solamente una de ellas. Yo estoy ahora muy vinculado a Suecia, yendo regularmente porque mi hija es médico y su esposo es médico allá en Gotemburgo, en el hospital universitario. Y entonces, bueno, en el libro de Parra Pérez, Miranda y la Revolución Francesa, él llega y se hace con una carta para entrevistarse con el rey Carlos Gustavo X o XIV, o bueno, porque van ya mucho, Carlos Gustavo en la monarquía. Y entonces le dicen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues mire, el rey no lo puede recibir porque no quiere entrar en problemas con España, porque tiene buenas relaciones con España. Pero sí le va a permitir que vaya usted a la biblioteca particular en su casa de campo. Entonces váyase en tal fecha y a tal hora, que allá lo va a recibir, para que vea la biblioteca de la casa de campo del rey de Suecia. Bueno, cuando llega, comienza a ver la biblioteca el coronel Miranda en ese momento, y se apareció el rey, inesperadamente, por supuesto, fríamente calculado. Pero entonces no hubo reunión oficial o formal del rey. ¿Por qué? Porque también protegían ciertas distancias de tipo diplomático. Pero fue esa manera, claro, él fue adquiriendo además prestigio en la medida que la gente lo iba conociendo por su erudición. Igualmente. Ok. Mira, 273 años después de su nacimiento, ¿sabes si existen registros genealógicos comprobables de algún descendiente directo vivo de Miranda en la Venezuela actual? Sí, cómo no. De hecho, hace unos años atrás, hace un par de décadas, el entonces embajador en Francia, Irán Gaviria, no, sí se ha hecho, procuró a ver si se rescataban finalmente en la fosa común, no se consiguió igualmente, y Francia y España trabajaron expertos, especialistas igualmente, y se buscó, el presidente Chávez tomó interés particular, por cierto, en buscar los restos a ver si podían aparecer, y se utilizaron entonces de sus descendientes. Ayer, Enrique de la Concha, yo estoy también en la Academia Nacional Venezolana de Genealogía, Enrique de la Concha, uno de los genealogistas más connotados del país, me habló en Florida o en Houston, hay un señor, creo que de apellido del Castillo, o González del Castillo, que es descendiente directo de Francisco de Miranda. Pero sí hay en varios países americanos y en Estados Unidos descendientes directos de Miranda. Creo que en Inglaterra también, no estoy 100% seguro.
pero sí está perfectamente, por cierto, el, el- el genealogista originario de Francisco de Miranda fue Ángel Grisanti, el historiador Ángel Grisanti, mi tío abuelo. Eh, eh, Igualmente, y tiene un libro que se llama Miranda y su familia. Ok, bueno, te complemento que sí, Luis González del Castillo está aquí en Miami, es amigo mío, yo lo invité a esta charla, me prometió que iba a venir, pero no apareció. Pero sí, él tiene en FIU la cátedra Francisco de Miranda. Este, la siguiente pregunta es, ¿qué opinión tiene Xavier Grisanti de la relación personal y política entre Miranda y Bolívar? Bueno, fíjense, ese tema es bastante controversial, se ha escrito, se le atribuye a Bolívar, que fue el que puso preso a Miranda en su momento, luego de la capitulación de 1812, cuando se pierde la Primera República. Bueno, Tomás Polanco Alcántara, en su magnífica biografía, ya citada varias veces, él manifiesta lo siguiente con respecto a ese punto. Él dice que la, uh, el último reducto de español, patriota, o uno de los últimos reductos, cuando cae la Segunda República, eh, perdón, la Primera República, es La Guaira. Y La Guaira estaba bajo el dominio de los españoles. Y son los españoles los que ponen preso a Miranda. Y entonces pasa a ser, perdón, al revés. Los venezolanos ponen preso a, estaba allí Simón Bolívar, igualmente, Simón Bolívar en ese momento, 1812, es una persona de 29 años, era coronel, igualmente, y en ese momento, y lo pone preso estando en manos de los patriotas, pero con la idea de juzgarlo a los patriotas, es decir, no de entregarlo a los españoles. ¿Qué ocurre? Que esa noche, o a 48 horas de ese presidio, los españoles pasan a controlar y realizan la toma de La Guaira también y de la comandancia de La Guaira en ese momento. Entonces, Francisco Miranda pasa de ser un, un oficial preso de los patriotas a ser un oficial de uh, los españoles. En esa medida, digamos, insinúa Polanco que no cabe la afirmación o exculpa a Bolívar y a, eh, y a quienes lo acompañaron en ese momento, igualmente, eh, lo exculpa un poco de haber entregado a los españoles. Sí lo puso preso, pero no lo entregó a los españoles. Por esta razón citada por, por, por Tomás Polanco Alcántara. Bueno, no me extiendo más, indiscutiblemente pues que... y luego hay otra cosa, que la pérdida de la plaza de Puerto Cabello por parte de Simón Bolívar, una plaza fundamental para el mantenimiento pues, y la preservación de la Primera República, evidentemente que fue perdida por Bolívar. Y es posible que eso haya, también otros historiadores han escrito que eso incomodó y fue el principio del fin de la Primera República, la pérdida por parte del coronel Simón Bolívar, de 28 años, de la plaza de Puerto Cabello, que era estratégicamente fundamental en ese momento y que probablemente eso también mortificó o preocupó o enfadó a Francisco de Miranda. Te preguntan, ¿cuántos idiomas dominaba Miranda? Varios. Llegó a dominar perfectamente el francés, el griego, el latín, el italiano,
el inglés y, por supuesto, el español. Es posible que haya algún otro más. Y, por cierto, en el juicio que... Es que la vida de Miranda es una cosa extraordinaria. Está reseñado por otros historiadores, pero en el caso de Miranda y la Revolución Francesa de Parra Pérez, la defensa que él hizo cuando estuvo a punto de ser guillotinado fue tan extraordinaria que el juez de la causa que lo estaba juzgando por supuesta traición, por la pérdida de Amberes, después de liberar Amberes y Bruselas, no tuvieron éxito en la toma de Maastricht más tarde, y siguieron un juicio al general Dumouriez y a él. Su elocuencia, su argumentación y su perfecto dominio del francés fue tal que el juez de la causa dijo: mire, nada más de la elocuencia que usted ha tenido y la presentación, yo creo que no hay ninguna causal para juzgarlo a usted. Palabra más, palabra menos fue la que le dijo el juez francés en ese momento. Así que bueno, sí, fue políglota, sin duda. Si tuvieses que asociar la personalidad de Miranda con algún personaje venezolano de hoy, ¿a quién escogerías y por qué? Oye, caramba, qué interesante y qué difícil pregunta. Mira, yo guardo mucha admiración por varios venezolanos del siglo XX. La verdad es que no encontré una persona comparable con Francisco de Miranda. Yo sí puedo decir y comprobar, y no lo quiero hacer en los términos, digamos, políticos, evidentemente que una de las personas, guardando las diferencias y las distancias en tiempo, espacio y condición, quizás la comparación, pero sin duda que uno de los personajes venezolanos de mayor significación en el siglo XX a nivel internacional fue Jesús Soto, en el ámbito de la cultura, y Carlos Cruz-Diez. Es decir, en la historia de las artes plásticas, en la guía Michelin de Europa, aparece Jesús Soto y al lado de los grandes maestros, desde Leonardo da Vinci hasta Vincent van Gogh. Aparece Jesús Soto, por decirlo en el caso de Jesús Soto. Se me ocurre también, guardando también muchísimo las distancias, que sin duda alguna, uno de los venezolanos más eminentes del siglo XX fue Manuel Pérez Guerrero, en su periodo como fundador del UNTAC, como funcionario de las Naciones Unidas, que se perdió por un ápice de haber sido secretario general de Naciones Unidas. Múltiples testimonios así lo atestiguan, que también, por cierto, era políglota. A mí el embajador y colega en Bruselas, Porfirio Muñoz Ledo, me dijo, fue 7 años embajador en los 80 de México en Naciones Unidas, me dijo: mira, en Naciones Unidas no se movía un ápice sin consultar a Manuel Pérez Guerrero durante mi ejercicio como embajador. Entonces, bueno, guardando las distancias, igualmente estuvo a punto de ser secretario general, o muy cerca de ser secretario general de Naciones Unidas. Sí. Bueno, Entiendo por supuesto, que también Juan Pablo hablaba árabe, ¿no? Entiendo Hablaba que árabe, hablaba correcto. árabe, sí. Es Bueno, correcto, como fluidamente. venezolano. Fluidamente, es correcto. Y por supuesto, Juan Pablo Pérez Alfonso, sin duda alguna. Bueno, Rómulo Gallegos, igualmente, por supuesto, hay que guardar mucho las distancias porque no hemos tenido, pues, Francisco Linares, el general Francisco Linares Alcántara se graduó en West Point, pero bueno, no tuvo la significación histórica. Sí debo citar, sin duda alguna, también a Rómulo Gallegos, cuando mis colegas embajadores españoles y diputados, altos funcionarios de España en la Unión Europea sí me decían: mira,
juventud, para nosotros los españoles, el escritor, novelista de mayor significación en mi juventud era Rómulo Gallegos. Nadie se igualaba a Rómulo Gallegos, inclusive por encima de muchos escritores de su tiempo españoles. Bueno, indiscutiblemente Arturo Uslar Pietri, que también de resonancia mundial. Ok, te preguntan si Miranda dejó, si se conoce si Miranda dejó descendencia directa. Sí, sí, claro, tuvo 2 hijos con la señora Sarah Andrews. Él se casa tardíamente, viviendo en Londres, hacia 1802, si mal no recuerdo, 1800, igualmente, con la que era su ama de llaves, la señora Sarah Andrews. Y la señora Sarah Andrews le da 2 hijos. Uno, por cierto, se llamaba Leander, y es por eso que él le pone al buque principal de la expedición de 1806 el nombre de Leander, el nombre de su hijo. ¿Sí? Y el otro, se me escapa ahorita el nombre, pero sí tuvo 2 hijos, que son de allí parten las descendencias directas, entre ellos el de González del Castillo, entre otros. Felicitaciones, Luis Xavier. A pesar de que tu conferencia no incluía su actuación en Venezuela, ¿qué opinas de su polémica capitulación ante Monteverde? Bueno, que era inevitable. Era inevitable por múltiples razones militares y políticas en su momento, y él actuó con la ortodoxia militar europea de su tiempo. No voy a sacrificar ejército si no tengo condiciones para ganar. Y entonces capitulo y busco otro momento. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, claro, hubo otras condiciones internas también. Bueno, puede citarse varias. Ustedes saben que él, cuando regresa en 1810, que lo invita a regresar Simón Bolívar y López Méndez y Luis Alfredo López Méndez y Andrés Bello lo invitan a regresar a Venezuela, pero sobre todo Bolívar. Él regresa en diciembre de 1810 y se incorpora pues a la Junta Patriótica, igualmente, y después es diputado al Congreso Constituyente de Venezuela y es firmante del Acta de Independencia. Todavía los Mantuan tenían reticencias contra él, y a él lo nombran, o sea, Francisco Rodríguez del Toro, el Marqués del Toro, el Marqués del Toro era el comandante en jefe del ejército en ese momento, pero al final, cuando ya está prácticamente perdido, es que le ofrecen y llaman a Miranda y le dan el título de generalísimo. O sea, Miranda, y hubo otros factores de tipo militar también, y apoyos a medias, etcétera, etcétera. Pero sin duda que hubo parte, y muy tardíamente, es que le ofrecen a Miranda y lo designan generalísimo cuando está ya prácticamente perdida la causa patriótica. Te dicen, extraordinario resumen, felicitaciones, profesor Xavier Grisanti. Pregunto, ¿cuánto de todo lo presentado conocen los niños estudiantes antes y después del gobierno de los narcodelincuentes? ¿Tiene una referencia tipo video de esta experiencia de Miranda? Bueno, la respuesta a ello es que nuestra historia ha sido muy almibarada a lo largo de los tiempos y muy deficiente en cuanto a la comprensión veraz de nuestros padres fundadores y de la independencia. Evidentemente y generalmente la historia, y no estoy refiriéndome
a ningún régimen en particular, sino en cierta medida a todos. La historia se ha utilizado con fines políticos, la historia veraz de Venezuela, de Hispanoamérica y historia universal. Y creo que los venezolanos en el futuro debemos enseñar a nuestros hijos a una historia que no esté contaminada por los fervores políticos del momento, sin duda alguna. Ayer, bueno, todos los que somos bolivarianos, mirandianos, igualmente en el sentido histórico de la palabra, bueno, también sabemos que, bueno, la historia, por ejemplo, cuando el profesor Carrera Damas publica, creo que en 1966, si mal no recuerdo, su historia El culto a Bolívar, que muestra cómo la deificación de la figura de Simón Bolívar fue utilizada básicamente por los autócratas, por los dictadores, con fines políticos en el siglo XIX y el XX. Evidentemente, pues que, bueno, inclusive en la propia sociedad bolivariana en su momento, cómo era posible, etcétera. Igualmente, bueno, y ya sabemos que no hubo un solo Simón Bolívar. Igualmente, hay un Simón Bolívar demócrata, hay un Simón Bolívar dictador, hay un Simón Bolívar autócrata, hay un Simón Bolívar republicano, hay un Simón Bolívar ilustrado, en sus diferentes etapas de su vida. Ahora, sin duda alguna, era un centralista total. Él no creía para nada o muy poco en el federalismo como institución o como régimen político administrativo de un Estado nacional. Pero bueno, no quiero adentrarme tanto en ello. Pero bueno, la respuesta es que debemos hacer un esfuerzo enorme de cara al futuro para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la historia verdadera de Venezuela, y de acuerdo con Carrera Damas y de acuerdo con muchos otros historiadores como Caballero, igualmente. Bueno, también está otro libro, El Divino Bolívar, de Elías Pino Iturrieta, que es más reciente, igualmente, sobre este tema central de la edificación de nuestros héroes y sobre todo de Simón Bolívar. Claro, ojalá podamos superar esa noción deificada de varios de nuestros héroes nacionales y podamos verlos como figuras históricas, admirándolas enormemente, pero entendiendo que sus virtudes y defectos son propios de cualquier ser humano. Te preguntan, habiendo sido Francisco de Miranda un gran galán, ¿se conoce cuántos hijos dejó fuera del matrimonio? Bueno, la verdad es que no. La descendencia conocida debe haber dejado hijos, sin duda alguna, porque era no solamente un galán, sino que era un individuo muy apuesto. Y bueno, las damas en la sociedad americana, en la sociedad inglesa y en la sociedad francesa y europea, bueno, veían en aquel señor apuesto que medía, creo que un 85, y bueno, con esa figura que le conocemos, bueno, se le facilitaban las cosas, ¿no? Y él no se negaba tampoco. Sí. Ok. Aquí hay una última, hay dos preguntas, te las voy a hacer de una vez antes de dar el derecho de palabra. En estos momentos donde la democracia está en varios países débil, ¿cuál
¿cuáles serían los valores que deben retomar del legado de Miranda, que se deben retomar del legado de Miranda? Y te preguntan también si tienes esta presentación en inglés. Oye, no tengo no, ya va. Eh, Tengo una en francés en algún baúl la hacía yo en Europa, porque una de las cosas que nosotros fundamos en Europa con el profesor Christian Guimers, una asociación civil sin fines de lucro, la Asociación Civil de Andrés Bello, que tenía por objeto promocionar los lazos culturales, históricos, pero también económicos, institucionales, políticos y sociales entre Europa entre la Unión Europea y América Latina. Igualmente. Pero indiscutiblemente que el principal legado de Francisco de Miranda tiene que ver con la igualdad, igualdad ante la ley, igualdad social, con democracia, con la democracia y con los derechos humanos. Y por cierto, con la libertad de culto y la libertad de comercio, igualmente. O sea, Miranda es un hombre que abraza en cierta medida el liberalismo económico del siglo XIX en el sentido de que es producto de la libertad y contrario al mercantilismo. En Venezuela bueno, en toda nuestra imaginario, no en nuestro imaginario, en toda la narrativa latinoamericana, inclusive europea, el liberalismo ha tenido una connotación que no fue el liberalismo histórico, que fue del siglo XIX, que fue de apertura, que fue de democracia, que fue de libre comercio, y no de acumulación mercantilista. Entonces la ruptura que hace Miranda, y también los demás héroes latinoamericanos, nunca se ha entendido de esa manera. Bueno, en el caso nuestro, histórico, bueno, tenemos a Santos Michelena, al propio General Páez, igualmente, y hay muchas tergiversaciones en la historia sobre esta materia, pero sin duda alguna que la libertad de comercio, la libertad de emprendimiento, la libertad de culto, la igualdad de género, la alternabilidad en el poder, la democracia, bueno, el poder judicial independiente, los poderes independientes, son todos legados de Francisco de Miranda. Y por más, bueno, voy a decir también otra cosa que puede ser hasta polémica, por más bolivariano que uno sea, no hay duda que el ideario Miranda, que está todavía por cumplirse plenamente, es el que impregna a Simón Bolívar y a los padres fundadores de Venezuela y de la América hispana, sin duda alguna. Ninguno... ¿Puedes repetir eso último? ¿Puedes repetir eso último que no lo escuché bien? No, que el ideario de Miranda, bueno, vamos a estar claros, también es que es difícil... no hubo un venezolano de su tiempo y probablemente ahora que tuviera una ilustración tan vasta, tan completa como la que tuvo Miranda en su tiempo. Entonces, en la biblioteca, el profesor Miguel Castillo Didier, que es un gran admirador chileno, profesor, escribió un libro sobre Miranda y la cultura y su biblioteca y la cultura griega. Era una cosa impresionante. Miranda tenía... por ejemplo, él cita que Miranda tenía citas de autores griegos que nunca ninguno de nosotros hemos conocido. Nosotros conocemos a Platón, a Aristóteles, a Hipócrates, a otros, pero la cantidad de clásicos griegos que leyó Miranda fue una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, el tener una noción integral de la historia, y que la historia es la búsqueda de la libertad y la democracia y de la igualdad de los seres humanos ante la ley y entre ellos mismos, son los tres legados fundamentales de
de Miranda, y que Venezuela y los países latinoamericanos todavía estamos cumplir el Estado de Derecho. Fíjense en las citas que a lo largo de la exposición hice acerca de la importancia. Él es juzgado, pero él en alguna medida cree que el propio sistema judicial español que lo persiguió finalmente lo absuelve, ¿no? 20 años más tarde. Igualmente, por lo menos de algunos de los delitos. La persecución era inquisitorial, igualmente. Pero indiscutiblemente que el Estado de Derecho es uno de los legados fundamentales de Francisco de Miranda. Bueno, mira, con esto finalizan las preguntas. Vamos a dar el derecho de palabra. Está anotado de primero Juan Uric. Juan, Sí. 3 minutos, por favor, máximo. Sí, Abre el micrófono. Si me permiten un poco, sí, lo más breve posible, porque tengo a mi madre de 94 años para almorzar a la 1 de la tarde. Ok. Tengo que arrancar para allá. Sí. Sí. Bueno, pero por abre favor, el micrófono, Juan. Muchas gracias, doctor Grisanti, por su Javier, extensa reflexión sobre Miranda. En la referencia que puse en el chat sobre cómo evolucionó el honor, el sentido del honor en los americanos durante la época de la Revolución Americana, más allá del tema de las aspiraciones iniciales de los revolucionarios americanos de ser parte del Parlamento inglés, dado que eran una colonia, pero no tenían ni voz ni voto, pero sí tenían impuestos, ¿no?, al lujo, al tabaco, etcétera, etcétera. Ciertamente esos fueron algunos exacerbantes que llevó a la Revolución Americana. Pero más importante que eso, y eso fue gestándose en todo este proceso, fue esencialmente el sentido del honor. Para el americano, el sentido del honor no era diferente al sentido del honor inglés, que venía por descendencia, es decir, dependiendo de quién eran sus antepasados, eso le confería honor y virtud. Para los americanos, y eso se manifestó, era por ascendencia, es decir, yo valgo en la medida en que yo soy útil y lo que hago es útil al mundo en el que vivo, lo cual es en gran medida buena parte de la formación anglicana, protestante, cuáquera de los americanos, ¿no? Entonces, ¿qué papel le atribuye usted a ese sentido de honor y de virtud, como usted mencionó, justamente en la comprensión de Miranda de la importancia y la globalidad que significó la Revolución Americana, ¿no? Creo que ese fue un tema, creo que es un tema fundamental de lo que fue, pero me gustaría su opinión. Gracias. bueno, qué interesante. Bueno, tengo que ser sumamente breve en este sentido. En estos últimos tiempos yo he estado leyendo mucho a Cicerón y a Séneca, sobre todo. Y Séneca escribió sobre la ira, sobre la soberbia, sobre el honor, etc. Impresionante la obra de Séneca a través de un libro que estoy leyendo en este momento y que se llama El ocaso de la civilización o El fin de la civilización, de un intelectual español de apellido Álvarez de Liaño. Es una cosa extraordinaria. Igualmente, pero el honor lo asocia al sentido de la libertad, al sentido del usufructo de los derechos legítimos, de eso que Thomas Jefferson pone en la Declaración de Independencia, de que que Dios creó al hombre con derechos inalienables. Entonces sí, evidentemente, ahora era muy propio también del siglo de la Ilustración, el honor, la honra, la gloria. ¿Cuántas veces Bolívar en sus proclamas, en sus escritos, en sus libros, hablaba de la gloria? No se tiene, o sea, yo busco la gloria no para mi propia vanagloria, sino para servir a mi país, para servir a mi patria. Entonces, sí, es totalmente correcto. Bueno, la pregunta suya, tuya, Juan, sin duda está implícita la misma respuesta.
pues, pero el honor o la reivindicación del honor en el ámbito, pues, del ideario mirandiano, sin duda alguna. Hay otra cosa interesante. Él, cuando los franceses le plantean la posibilidad de que el ejército francés viniera a América a liberarlo del ejército español, de la monarquía española, él también tiene una posición de honor. Él dice, no señor, yo voy a luchar contra los españoles como patriota americano, pero yo no voy a luchar contra un ejército francés, contra los españoles como oficial francés. Jamás lo voy a hacer. Bueno, ese es un sentido del humor impecable que tuvo. Eso está también en Francisco de Miranda y la Revolución Francesa de Carracciolo Parra Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, Luis Javier, el último en el derecho de palabra soy yo, y dos preguntas muy cortas. Uno, yo siempre me he preguntado cómo hacía Miranda y los revolucionarios de aquella época para viajar tantos años en diversos países, ¿de qué se mantenían? Y la segunda pregunta es si no es contradictorio que, habiéndose inspirado en la democracia americana, Miranda hubiera sido centralista y hubiera querido una presidencia vitalicia. Sí, bueno, oye, las dos preguntas son interesantísimas. Bueno, lo primero que hay que hacer es que quienes viajaban eran la gente acaudelada, igualmente, y el padre de Miranda lo fue. Entonces él, cuando se va, él compra el título de capitán, lo compra su papá para su hijo, ¿no? Igualmente, y él se va con un monto significativo de dinero para comprar el título y para sostenerse en España, igualmente. Entonces esa era una de las maneras. La otra manera era que siempre conseguía financistas. En Inglaterra y en Estados Unidos los financistas eran privados, que le entusiasmaba la independencia, que le entusiasmaba la ilustración, por supuesto, eventualmente los comerciantes tenían un interés económico. O sea, nadie se lo puede criticar como ilegítimo, tampoco eso, pero el interés fundamental era la legítima libertad de América como elemento civilizatorio en la sociedad y separarse, pues, de las metrópolis coloniales. Simón Bolívar, cuando hace su primer viaje a los 17 años, en 1799, va con un ballet. O sea, era el propio Mantuano viajando con todas las... Y cómo se mantuvo, bueno, con el dinero de su familia, ¿no? Que por cierto, también hay un libro muy interesante de Herrera Bayán, de Antonio Herrera Bayán, Bolívar empresario, donde también se manifiesta también la fábula de que Bolívar murió pobre. Eso es mentira. Tanto que así que todavía tenía las minas de Aroa, y con ello, pues, en el proceso de venta que trató de hacer en su momento era que se iba a mantener en Europa. Claro que la fortuna de su familia, que era gigantesca, ¿no? Las dos familias más adineradas de su tiempo eran la familia Rodríguez del Toro y la familia Bolívar. Las dos familias, que por cierto, también lo del mantuanaje es muy relativo, porque los Rodríguez del Toro eran una familia canaria, también de origen canario, igualmente, y ya eran Rodríguez del Toro en las islas Canarias. Pero bueno, en todo caso esa era la manera, pero también con ayudas o con aportes y con apoyos que les daban dependiendo de la actividad que realizaban. La que le dice de la presidencia vitalicia y el centralismo. Ah, bueno, eso es bien interesante. Y bueno, esa es una gran interrogante. Quizás, digamos, bueno, ese espíritu levantisco que tenemos los venezolanos, perdón, los latinoamericanos, y que viene no sé, de nuestra cultura, tú sabes, de que viene casi que desde el siglo XVI,
las órdenes del rey se acatan pero no se cumplen. Yo no sé si tiene que ver un poco con esa noción centralista que tuvieron Miranda y Bolívar, donde, digamos, el ejercicio del poder tiene que ser centralizado y un poco autocrático. Y no sé si ese está además nuestro mal también. En la cultura, no la quiero llamar anglosajona, porque hay otros países que también tienen ese principio, pero la cultura norteamericana, igualmente, porque aunque los padres fundadores eran predominantemente anglosajones, también los había posteriormente de otros países. Hay una gran comunidad alemana en Escandinavia, en Estados Unidos también, italianos, judíos, árabes, etc. Después también hay una discusión sobre ello, pero sin duda alguna que la noción de crear un país de leyes y no de personas, ¿no? No existe históricamente la noción cultural del caudillo que emergió en América Latina después de la independencia. Eso no lo tuvieron los Estados Unidos, ¿no? Bueno, quizás uno que otro general que tuvieron, el general Grant, pero fue después de hacerse civil, después de retirado, el general Eisenhower, después de retirado y de haber hecho y acatado enteramente la Constitución. Andrew Jackson también fue un militar, presidente de Estados Unidos, por allí por 1825, antes de John Quincy Adams, igualmente. Pero esa es, digamos, la noción de que si no hay una autoridad fuerte, es muy difícil poner orden en un país, igualmente, pero bueno, esa es la respuesta que pudiera darte en este momento, y es una gran interrogante, igualmente, porque sin duda alguna que mientras en América Latina no logremos una democracia con un sólido Estado de Derecho, con leyes respetadas y no de hombres, de seres humanos, o de hombres y mujeres, porque puede haber también doña Bárbara, ¿no? Igualmente en nuestra América Latina, y bueno, valga para ello la cita de la gran novela de Rómulo Gallegos, que sigue tan vigente en nuestro medio cultural. Pero lo cierto es que, bueno, indiscutiblemente que si no hay una superación del caudillismo latinoamericano, no va a ser posible tampoco, quizás, va a ser muy difícil, digamos, alcanzar ese nivel de desarrollo institucional, democrático y económico que tienen los países. Bueno, vamos a cerrar formalmente la presentación. Gracias, Luis Javier. Muy interesante. Te agradecemos el tiempo que dedicaste a nuestro webinar. Ha sido una charla bien interesante. A mí me llamó mucho, me impactó bastante el recordar los legados de Miranda, ¿no? Creo que son ese legado de derecho, igualdad, libertad, es lo que todos andamos buscando en Latinoamérica, pero no se logra. Pero gracias por tu tiempo y vamos a cerrar formalmente la presentación.